Día 328. Oremos por Isla Sentinel del Norte. Daniel capítulo 6. Para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas que le ayudaban a gobernar. A esos 120 los vigilaban 3 jefes superiores a ellos. Uno de esos 3 jefes era Daniel. Y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el rey, pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron, deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Si su majestad firma esa ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y los persas. El rey aceptó firmar la ley. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén se arrodilló y comenzó a orar. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron y lo acusaron con el rey. Le dijeron, Su Majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún dios ni persona que no sea usted. El mes no ha terminado todavía, ¿no es cierto? Además, Su Majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado a la cueva de los leones. El rey respondió, así es, y las leyes de los medos y de los persas nadie la puede cambiar. Entonces dijeron, pues ese Daniel que trajeron preso de la tierra de Judá no obedece la ley de su majestad. Al contrario, 3 veces al día se arrodilla para orar a su Dios. Cuando el rey escuchó esto, se puso muy triste y toda la noche estuvo pensando en cómo salvar a Daniel. Al día siguiente, los jefes principales fueron a verlo y le dijeron, Su Majestad sabe bien que Daniel debe morir. Cuando un rey de los medos y los persas firma una ley, nadie puede cambiarla. Entonces el rey mandó traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo, Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. Enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones, luego taparon la cueva con una piedra muy grande y el rey puso su sello en la entrada. Lo mismo hicieron los jefes principales para que nadie se atreviera a sacar de allí a Daniel. Después de eso, el rey se fue a su palacio, pero en toda la noche no comió nada, y aunque no podía dormir, tampoco quiso que le llevaran música. En cuanto amaneció, el rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde habían echado a Daniel. Cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y gritó, Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? Y Daniel le contestó, deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Al oír esto, el rey se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. Una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño porque él había confiado en su Dios. Más tarde, el rey mandó que trajeran a quienes habían acusado a Daniel y que los echaran a la cueva de los leones, junto con sus mujeres y sus hijos. Y enseguida los leones los agarraron y los rompieron los huesos. Antes de que tocaran el suelo, ya los habían despedazado.
Entonces el rey Darío escribió un mensaje para todas las naciones y los pueblos de su reino. Ese mensaje decía: con mis deseos de paz para todos, ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su Dios vive para siempre y su reino nadie puede destruirlo. Su poder siempre será el mismo. El Dios de Daniel puede salvar y libertar y hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. Y así Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. Daniel capítulo 7. Durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y en ese sueño vio muchas cosas. Cuando despertó, puso por escrito lo que había soñado y eso fue lo que escribió. Yo soy Daniel. Una noche soñé que los cuatro vientos del cielo soplaban muy fuerte sobre el gran mar. De repente salieron del mar cuatro grandes monstruos, todos ellos diferentes. El primer monstruo parecía un león con alas de águila, pero le cortaron las alas y entonces se paró sobre sus pies como una persona, y en lugar de su corazón se le dio un corazón humano. El segundo monstruo parecía un oso, pero uno de sus costados era más alto que el otro. Entre sus dientes tenía tres costillas. Entonces recibió la orden de levantarse y comer mucha carne. El tercer monstruo parecía una pantera. Tenía cuatro alas de ave en la espalda y tenía también cuatro cabezas. A este monstruo se le dio poder para reinar. Yo seguí soñando y de pronto apareció el cuarto monstruo. Era muy diferente a los otros tres y tan fuerte que solo de verlo daba muchísimo miedo. Tenía 10 cuernos y sus dientes eran dos grandes hileras de puntas de hierro. Hacía pedazos todo lo que comía y lo demás lo pisoteaba y destruía. Mientras yo miraba los 10 cuernos, de pronto le salió otro cuerno más pequeño, que al salir echó abajo a tres de ellos. A estos tres se les quitó el poder, pero se les dejó con vida, pues todavía no habían llegado la hora de su muerte. Luego mataron al cuarto monstruo y echaron su cuerpo al fuego. El pequeño cuerno tenía ojos humanos y mientras todo esto sucedía, hablaba con mucho orgullo. Vi que aparecieron unos tronos y un anciano tomó asiento. Su ropa era blanca como la nieve y su pelo blanco como la lana. Del trono y de sus ruedas brotaba un río de fuego. Miles y miles de personas adoraban al anciano todo el tiempo. El anciano se sentó para juzgar y abrió los libros. Mientras yo miraba todo esto, un hombre apareció entre las nubes y se acercó al anciano. Y ese hombre recibió honra y poder para reinar sobre todo el mundo. Pude ver que le obedecían todos los pueblos y naciones. Su poder siempre será el mismo y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Yo quedé tan confundido por lo que vi que hasta me enfermé. Entonces me acerqué a uno de los que allí estaban y le pedí que me explicara lo que significaba el sueño. Y me dijo: estos cuatro monstruos son cuatro reyes que reinarán sobre la tierra, pero el pueblo que ha elegido el Dios Altísimo recibirá el reino y reinará para siempre. También le pregunté a esa persona por qué el cuarto monstruo era tan diferente, y es que ese monstruo con sus dientes de hierro y sus garras de cobre daba mucho miedo. Todo lo devoraba y el resto lo pisoteaba. Y esa persona me dijo: el cuarto monstruo es el cuarto reino que habrá sobre la tierra. Será muy diferente a los otros reinos, pues acabará con toda la tierra y la pisoteará y aplastará. Pregunté entonces qué significaban los 10 cuernos que tenía el monstruo en la cabeza. También pregunté qué significaba el pequeño cuerno con ojos que hablaba con tanto orgullo. Pedí que me explicara por qué, cuando salió, echó abajo 3 cuernos. Yo había visto que ese cuerno pequeño se ponía tan orgulloso que hasta peleaba contra el pueblo elegido por Dios y lo vencía.
Pero llegó el anciano y le dio a su pueblo la autoridad de juzgar y también la autoridad para reinar. Aquella persona me dio esta explicación. Los 10 cuernos representan a 10 reyes que reinarán en la tierra. Después de ellos se levantará otro rey, muy diferente a los demás, y humillará a 3 reyes. Hablará mal contra el Dios Altísimo y peleará contra su pueblo elegido. Tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley de Dios, y durante 3 años y medio hará lo que le parezca mejor. Pero ese rey será juzgado y perderá su poder, pues será totalmente destruido. Entonces el pueblo de Dios recibirá poder y dominio sobre todos los reinos de la tierra y reinará para siempre. Esto fue todo lo que vi y me quedé muy preocupado, y aunque me entró mucho miedo, no le dije a nadie lo que había visto. Lucas capítulo 24. El domingo, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar a los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto, 2 hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado, pero ellos no creyeron lo que ellas decían porque les parecía una tontería. Entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Al llegar, miró hacia adentro, pero solo vio las telas con que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa, asombrado por lo que había pasado. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los 2 discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos. Pero los 2 discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro.
Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlos, pero Jesús desapareció. Los 12 dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron, Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que les había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Todavía estaban los dos contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todos y los saludó. Reciban la paz de Dios. Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme. Mírenme. Soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. Mientras les decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies. Pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó, ¿tienen algo de comer? Ellos le dieron un pedazo de pescado asado y Jesús se lo comió mientras todos lo miraban. Después les dijo, recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo lo que han visto. Ahora quédense en la ciudad porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Jesús fue con sus discípulos hasta Betania y allí levantó sus manos y los bendijo. Y en ese mismo instante fue llevado al cielo, mientras ellos lo adoraban. Después de esto, los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén y todos los días iban al templo para adorar a Dios. Comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.